¿Qué tal? Soy el pastor José Luis Núñez de la Congregación Cristiana Puerta Internacional de Salvación en Tampico, Tamaulipas, México. Quiero mandar un saludo al programa de radio Voz FM 94.9 en los Estados Unidos de América. El tema del día de hoy es obediencia en tiempos difíciles. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2 lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El día 20 de marzo del 2020, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, nos dio una orden a todos los lugares institucionales donde no tengamos más concurrencia, donde no haya más muchedumbre, para poder evitar la propagación de este virus llamado COVID-19 o conocido también como coronavirus. La Biblia nos enseña mucho de obediencia a las autoridades, y al que obedece a su autoridad superior, a Dios también obedece. La obediencia significa acción o efecto de obedecer, pero también esto es o nos lleva en acatar órdenes establecidas por autoridades superiores. Creo que a todos nos cuesta ciertamente obedecer, porque tiene que ver eso con tratar con nuestra comodidad, nuestro orgullo, nuestro ego. Es, en pocas palabras, sujetarse, es decir, humillarse para poder cumplir algo que se nos indica y que es benéfico. Es verdad que estamos viviendo en una situación apocalíptica. Vemos que a nivel mundial las muertes son reales. Vemos que las pérdidas económicas son demasiado grandes. El caos en los países por el desabasto de medicinas, aparatos de respiración, falta de médicos, como lo fue en España, como lo fue en Italia, como lo fue en China, que llegaron a pasar las 3 etapas, llegando hasta la 4ª. Ha sido algo muy doloroso y muy trágico. El mundo cultural ha sido también sacudido, el mundo deportivo, los espectáculos, y también, no se diga, las instituciones educativas de todos los niveles están cerrados. La iglesia cristiana continúa sus servicios por internet y las redes sociales. Al menos nosotros como iglesia, el día 22 de marzo, 2 días después de que se giró esta orden de parte del gobernador, decidimos suspender nuestras reuniones y llevarlas a cabo por medio de las redes sociales. De la misma manera, teniendo el acercamiento con las personas, las almas, por vía telefónica, mensajes, y eso es para tomar las medidas que nuestro gobernador nos pidió. Es una obediencia. Se están enfermando las personas de todas las clases sociales, culturales y religiosas. Es importante saber bien esto. Y nuestra recomendación, yo como pastor, es que no tomes una actitud o una acción imprudente. Debemos cuidarnos. Se nos ha acatado órdenes de que usemos gel antibacterial, lavarnos las manos cada media hora de ser posible, o menos de esa media hora, con agua y jabón, usar gel antibacterial al momento de toser o estornudar, usar una postura recatada para cubrirnos, como es con el antebrazo, evitar el contacto físico, estar lo más distanciado posible de 1,5 metros de nuestro prójimo. Y también yo como pastor he girado órdenes a las ovejas,
a las almas, de que si están presentando síntomas de dolor de cabeza, fiebre, tos, mucho estornudar, que vayan a ver al médico lo más pronto posible. Sé que la Biblia nos enseña que en el Salmo 91, que ninguna plaga tocará nuestra morada, ciertamente, pero también se nos demanda prudencia. Si vemos en las Escrituras, el rey David en el Antiguo Testamento siempre fue temido por su prudencia. Él siempre buscaba la consideración y la voluntad de Dios, lo que era en su plan. Él no hacía nada que no fuera dentro del plan divino, porque sabía que si se salía del plan divino ya no estaba en cobertura. La Biblia nos enseña en el libro de Mateo 11, 28 y verso 29, dice Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí. Obediencia es aprender de la autoridad, es aprender de las órdenes. No solo es acatarlas o tomarlas por obra o llevarlas por obra. Dios nos enseña a ser discipulados por medio de la obediencia. Lo único que nos queda en este tiempo es esperar en que Dios haga algo. La Escritura nos dice en Isaías capítulo 26, versículo 20, en otra versión: ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas, escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor, la indignación. Los países que están sufriendo mayores pérdidas son países que votaron a favor del aborto, son países que están legalizando el matrimonio homosexual. Todo lo que es contrario a la Biblia, estos países lamentablemente lo están aprobando. Dios, en su infinita misericordia, nos permite experimentar a veces el dolor ajeno para aprender y temer a Dios. Hoy en día en Tamaulipas estamos en una etapa 2 y en todo México también, donde debemos de tomar más extremas medidas de prudencia, de precaución. Y no por temor lo digo, sino porque Dios respalda y guarda al que es obediente. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Un pensamiento que en ti persevera significa un pensamiento obediente. Si no estamos obedeciendo, Dios no nos guarda, nos exponemos a sufrir pérdidas, a sufrir dolor. Y Dios nos está enseñando en este tiempo obediencia. Como pastor, yo tengo que estar enseñando a la iglesia a que se sujeten a lo que el Señor también muestra a su autoridad espiritual. La Biblia nos habla en Hebreos 13:17 que nos sometemos, nos sujetamos a los pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Volviendo a lo que es la obediencia, ¿qué nos manda Dios en este tiempo a obedecer? El primer mandato que se nos enseña en las Escrituras es amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Amar a Dios es buscarlo en este tiempo, buscarlo más de lo que estamos acostumbrados a buscarlo normalmente. Tenemos que rendirnos delante de su presencia para que pueda seguir Él obrando a nuestro favor y tomando control del caos, del miedo y de lo que está sucediendo. ¿Qué nos manda Dios al decir la palabra que lo amemos? Es que obedezcamos a Él y también a sus autoridades. Nos está pidiendo Dios en este tiempo un tiempo de clamor, orar, interceder por nuestro prójimo,
También dice la segunda parte del mandamiento, después de amar a Dios, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahorita en México se nos está diciendo de evitar el contacto físico lo más que podamos para poder enfocarnos en el cuidado de nuestro prójimo y de nosotros mismos. Y la Biblia lo enseña. Por eso, como discípulos de Cristo, vamos a ser siempre llevados a ser disciplinados. De ahí viene la palabra discípulo, de ser disciplinado, de ser obediente en estos tiempos. Es cierto que hay pérdidas económicas, monetarias, hay pérdidas de trabajo, pero Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Qué tienes que hacer o qué tenemos que hacer? Simplemente estar en este tiempo confiando en que pronto pasará esta contingencia. Yo recomiendo que no tomen actitudes y acciones imprudentes. Debemos cuidarnos los unos a los otros hasta que pase esta contingencia sorpresiva. Como pueblo de Dios, obedecer a nuestras autoridades es obedecer a Dios también, porque es por nuestro bien, para nuestro cuidado. Y debemos orar y predicar en este tiempo para que Dios nos extienda su misericordia y favor para que este mal no cobre más vidas. Desde el día 15 de marzo, aquí en todo México, se suspendieron las clases de todos los niveles. Aquí en el estado de Tamaulipas hay solamente el registro de 5 personas que han sido infectadas por el coronavirus, por lo que no ha sido tan alarmante, pero sí debemos de ser demasiado prudentes y obedientes. Nos han recomendado no salir a la calle más que para lo que es indispensable. Y pues hasta hoy el gobierno federal suspendió actividades del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estos tiempos? Obedecer. Nuestra formación espiritual empieza por ser obedientes. Un discípulo es alguien que obedece a Jesucristo, a sus autoridades, y permanece en su palabra, la palabra de Dios, y se sujeta a sus pastores, a sus padres, y también se sujeta a las autoridades del gobierno. Un discípulo es alguien que escucha la voz de Dios, lo que Cristo dice, y hace todo lo que Cristo manda. Pues un discípulo debe conocer muy bien las enseñanzas de su maestro y ponerlas por obra. Aquí vemos la importancia de la obediencia. Si no obedecemos, estaremos igual que antes, pero acumulando conocimiento sin poner por obra las enseñanzas. Un mandato es una enseñanza también. Por eso el apóstol Pablo exhorta en el libro de Timoteo, en las 2 cartas, le dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es importante ser ejemplo. La obediencia es la clave del discipulado, es la clave del éxito, es la clave de ser resguardados y bendecidos. No es cuánto conoces, sino es cuánto pones en práctica, cuánto obedeces. Yo te invito a que oremos en este tiempo y le pidamos a Dios por su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, quiero agradecer por todos los que están viendo y escuchando esta enseñanza, y quiero rogarte porque usted sensibilice nuestros corazones. Le pedimos perdón por la queja, por estar en una actitud negativa y no querer obedecer. Hoy nos arrepentimos de toda desobediencia y queremos pedirte que nos ayudes a ser prudentes. Guarda nuestra mente y nuestro corazón para hacer tu voluntad. Guárdanos de este problema del coronavirus. Señor, guarda la humanidad. Te pedimos por tu salvación en nuestras vidas
y en cada una de nuestras familias, en el nombre de Jesús. Bendice a nuestra nación y que esta situación termine pronto. Señor, destruye este virus, Padre, porque queremos dar gloria y honra a tu nombre. Señor, que nuestro corazón esté confiado en ti. En el nombre de Jesús te bendecimos y te honramos, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Es importante obedecerte a ti, obedecer a nuestras autoridades. En el nombre de Jesús, llénanos de tu espíritu y sobreabúndanos de lo económico, de nuestro sustento, de que no perdamos trabajo, de que haya alimento suficiente en estos tiempos. Guárdanos de toda enfermedad más allá del coronavirus. Guárdanos en estos tiempos de crisis. Señor, gracias. Tomamos Isaías 26:3, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En el nombre de Jesús, yo les bendigo a cada uno de ustedes. Comparte esta enseñanza, es de mucha bendición y bueno, estamos puestos en las manos de Dios. Dios te bendiga y pues a continuar adelante confiando en el tiempo de Dios para que pronto esto termine, obedeciendo también a nuestras autoridades. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Amén.